Muchas gracias. Muy buena tarde a todos y todas. Como ya comentó la doctora Berdichevsky, vamos a ir trabajando estos temas como para ver las particularidades de estos componentes esenciales y prioritarios de todo el continuo de atención a la salud sexual y reproductiva y cuyo impacto es directamente, ¿no?, con la población de las mujeres, pero vamos a ir viendo cómo también otros grupos de población y la participación, ¿no?, de los hombres, de las familias y comunidades en estos temas, pues va a ser también fundamental. La siguiente. En salud materna y perinatal, podemos decir que la atención de todo este proceso reproductivo, el embarazo, parto, posparto y la atención de la persona recién nacida, son servicios esenciales que tienen que mantenerse en estricto apego o a la par que todas las medidas de prevención y mitigación para la transmisión de COVID-19. Tenemos un escenario en donde las características de la población, el comportamiento epidemiológico que hemos tenido en cuanto a mortalidad y morbilidad materna y perinatal siguen teniendo una importante carga a nivel nacional y sobre todo en algunos territorios y en algunos grupos de población, muy ligado a las brechas de desigualdad persistentes que podemos identificar en el acceso a la salud, en el embarazo en condiciones de riesgo, en los embarazos no planificados o no intencionados y otros múltiples factores de población o de territorio o de ambiente que van a incidir de manera diferencial en el proceso o la salud reproductiva. Entre estos factores, pues estamos teniendo embarazos que inician con un riesgo reproductivo o con comorbilidades ya presentes. Tenemos también la posibilidad de que surjan complicaciones una vez iniciado el embarazo y tenemos las emergencias obstétricas que podemos estimar en un 15 a 20%, pero que no podemos de algún modo predecir, sino que respondemos a ellas. En este escenario complejo, ¿no?, sigue siendo de vital importancia atender de manera puntual la salud reproductiva y todo este continuo de atención para prevenir la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal. ¿Qué sigue? Para explorar un poquito estos dos escenarios, si vemos solamente el panorama epidemiológico que tenemos en mortalidad materna y en esta gráfica recurro a estas últimas 5 semanas, del 30 de marzo al 27, hoy 30 de abril, el último mes durante la contingencia derivada de COVID-19, podemos ver que una comparación entre 2019 y 2020, en donde el acumulado de número de defunciones maternas se ha ido incrementando cada semana en aproximadamente unos 10 a 12 casos a nivel nacional. Obviamente hay entidades federativas que no registran ningún caso y hay otras que abonan de manera importante a estas cifras. Con respecto al comparativo entre 2020 y 2019, hemos hecho una importante reducción a partir de las diferentes estrategias. Si ven las cifras comparativas son menores, pero el aumento progresivo pues puede observarse y es más o menos constante por semana epidemiológica. La siguiente. Aunado a esto, tenemos este nuevo escenario que conjunta estos dos grandes retos. El dar continuidad a las estrategias para evitar la muerte materna, ¿no?, por causa obstétrica y el escenario que se suma del doble reto de actuar frente a COVID-19, considerando el embarazo y el puerperio como un grupo de riesgo, y a lo largo de la presentación iremos identificando por qué, ¿no?, por qué podemos denominarlo y considerarlo de esta manera. Hasta el momento, con datos de la Dirección General de Epidemiología, tenemos que se han estudiado a nivel nacional 921 casos, en donde al día de hoy tenemos 94 casos positivos de mujeres en el embarazo parto, más bien en el embarazo puerperio, positivas a COVID-19, pero aquí es muy relevante señalar que también tenemos un número mayor de mujeres positivas a influenza, por lo que la vacunación, el control prenatal y el seguimiento a las enfermedades respiratorias durante el embarazo para COVID y también para influenza sigue siendo vigente.
Tenemos otro porcentaje menor de mujeres que se mantienen como sospechosas o que todavía no se tienen al día de 26 de abril, que es el cierre de estos datos, las confirmaciones, y un casi 65% ya han dado negativas cuando presentaban sintomatología. La siguiente. Derivado de este análisis de la Dirección General de Epidemiología, también estamos viendo un comportamiento que es diferente a las series de casos que se habían reportado a nivel internacional, en donde justo por el tiempo de desarrollo de esta ahora pandemia, solo se presentaban o se habían registrado casos en el tercer trimestre. Ya para este mes, ¿no?, del año 2020, ya tenemos que los casos confirmados en mujeres embarazadas siguen una distribución muy similar entre los 3 trimestres de la gestación. Es decir, tenemos mujeres embarazadas en todas las semanas prácticamente de gestación con COVID. Ante ese escenario, también se han evaluado las comorbilidades reportadas y si bien sí tenemos presencia sobre todo de como comorbilidad o de base, obesidad, en un 17% de los casos, 3 casos con hipertensión arterial, 4 con diabetes, 4 con asma. La mayoría de las mujeres no están teniendo estas comorbilidades e incluso se están registrando casos graves en mujeres embarazadas también de todas las edades, ¿no?, alrededor de los 30 años, que son casos graves y que no presentan este tipo de comorbilidades. Y derivado de esto, pues ya sumamos al día también 26, 6 muertes maternas en las entidades que ahí se pueden observar: Baja California, Coahuila, Ciudad de México y Quintana Roo con 1 caso y el estado de Chihuahua con 2 casos. Siguiente. Considerando este escenario complejo en donde tenemos 2 aspectos igualmente relevantes, que es la atención o el continuo de atención a la salud materna y perinatal y todas las estrategias de prevención y atención de COVID-19, desde el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en consenso con el equipo técnico de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, el Instituto Nacional de Perinatología, la Organización Panamericana de la Salud, integramos este lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida. Este lineamiento lo pueden consultar en el sitio oficial de coronavirus.gov. Está ahorita actualizado al 10 de abril y en proceso de revisión, pues sabemos que los casos, los desenlaces, los resultados maternos y perinatales se siguen registrando a nivel mundial y nos demandan una actualización constante conforme se genere nuevos datos. La siguiente. En este lineamiento, lo que hemos resaltado son, digamos, 5 objetivos principales. Uno es que no agota todo lo que implica la atención de mujeres embarazadas con coronavirus, sino que se articula con otros lineamientos, tanto de prevención que ya ha emitido la Secretaría de Salud y el Gobierno de México, como el lineamiento de atención que trabajó la Comisión de Institutos y el Instituto Nacional de Perinatología, que está mucho más dirigido a las cuestiones clínicas relacionadas con la atención de pacientes embarazadas hospitalizadas. Nosotros nos enfocamos de manera particular en las medidas de prevención durante la atención que tendríamos que seguir como personal de salud en los 3 niveles de atención, pero sobre todo en la atención primaria, en las clínicas, hospitales básicos comunitarios, centros de salud, etcétera, en donde es muy relevante continuar otorgando estos servicios con todas estas medidas, tanto para la población, la mujer embarazada, como para el personal de salud. Para ello, consideramos que la vía es orientar a una respuesta estatal que sea coordinada y planificada. Todas estas modificaciones implican cambios a la manera en cómo atendíamos habitualmente el embarazo, parto y posparto, y tenemos que hacer adecuaciones, pero la única manera en que estas adecuaciones no representen un riesgo adicional es poder dar continuidad de una manera planificada y hacerlas de manera articulada, sobre todo a nivel estatal, resaltando que en los estados conocen, ¿no?, las necesidades y las particularidades locales y de contexto que resultan en una fortaleza al momento de planificar estas acciones. También
este documento está pegado a las recomendaciones, no solamente en términos de salud pública, sino de manera muy importante en términos de género y de derechos sexuales y reproductivos y de derechos de las mujeres durante la atención. Sabemos que en tiempos de emergencia sanitaria o de contingencia, quizá esto pasa a segundo plano, pero es muy importante tenerlo presente y que las decisiones clínicas y el continuo de la atención se enmarque en estas referencias mucho más amplias. Y por último, la importancia de darle seguimiento y monitoreo a los resultados perinatales, pues como comenté, todavía no tenemos toda la información completa. Esto los países lo generamos, ¿no?, de manera continua, y es importante que México tenga fortalecido también la vigilancia epidemiológica. Siguiente. Esto responde a estas nuevas barreras en el acceso a la atención que estamos viendo por diferentes vías desde el Centro Nacional de Género y Salud Reproductiva. Lo vemos en los medios, pero también en el registro que hacen las organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de salud reproductiva, las quejas o las llamadas que se realizan a línea materna, que es la línea que ha puesto a disposición este Centro Nacional, y que vamos identificando cómo estas barreras se han ido incrementando a las que quizá ya podíamos tener en los servicios de salud, pero que ahora con la reconversión hospitalaria para la atención de coronavirus se ha incrementado, y esto se ha visto reflejado en la suspensión o negativa de atención, sobre todo durante la etapa prenatal. Y esto ha hecho que se les indique a las mujeres que acudan a urgencias en caso de presentar determinados signos de alarma. Esto puede representar un problema, pues sería concentrar a las mujeres ahora en los servicios de urgencias en un sitio de mayor exposición y sobre todo de una manera no planificada, ¿no? Entonces, realmente continuar la atención en la etapa prenatal nos puede dar, como iremos viendo, muchos beneficios en cuanto a la planeación de la atención y de la disponibilidad de los servicios. También se ha registrado una omisión, ¿no?, o una secundarización de los derechos de las mujeres durante la atención obstétrica, realizando procedimientos innecesarios, de rutina, quizá las cesáreas programadas que la Organización Mundial de la Salud no está recomendando, ¿no?, aún en los escenarios epidemiológicos, evitar el alojamiento conjunto, este tipo de situaciones que ya habían sido logros, ¿no?, del Sistema Nacional de Salud y que los hemos ido incorporando poco a poco y mejorando de manera continua, pues tenemos que evitar que haya un retroceso en ese sentido. Hay recursos limitados para la atención de emergencias obstétricas, desde el transporte, las ambulancias, hasta los hospitales disponibles para la atención que tengan una mayor capacidad resolutiva que los servicios de atención primaria. También se han suspendido algunas acciones comunitarias que realiza esta dirección y que apoyaban mucho en la información que tenía la población, en la formación de redes, en las visitas domiciliarias y con la finalidad de reducir la movilidad. Desde el inicio de la jornada de sana distancia, estas acciones comunitarias se restringieron mucho y se suspendieron. Esto quiere decir que el rol que ahora tienen los servicios de salud es todavía más importante para poder sustituir este rol de información y de educación y promoción que tenían estas acciones. También hay otras barreras que dependen más de la población que de los servicios, como la disminución de la demanda por temor al contagio o la pérdida de ingresos económicos que han tenido las mujeres frente a la pandemia y que quizá afectan un plan que ya tenían para la atención, a lo mejor en algún servicio privado, o que tenían disponible para gasto de bolsillo en caso de alguna emergencia, pues esto se está viendo también obstaculizado frente al impacto económico de la pandemia. ¿Sí? Para más o menos darnos cuenta del panorama que estamos enfrentando en cuanto a salud materna y perinatal, aquí tenemos un estimado de este trimestre de abril a junio de lo que esperamos que van a ser las necesidades a atender, ¿no?, a nivel nacional. Se puede hacer el desglose por entidad federativa, pero aquí lo presento de manera muy general. Podemos estar esperando más de 1 millón de consultas de atención prenatal. Algunas, si consideramos que un 70% pueden ser de bajo riesgo, pues estos son casi 800,000 consultas que pueden continuarse en atención primaria, por lo cual
nos interesa de manera particular darle continuidad a estos servicios y evitar que este 70% que era de bajo riesgo y que puede acudir a consultas más espaciadas o a menos consultas, sean referidos a urgencias, que tendría un impacto o un riesgo mayor. De los embarazos, del total de embarazos, se espera aproximadamente 235,000 nacimientos, lo mismo, algunos de ellos de bajo riesgo, que pueden atenderse en hospitales con menor capacidad resolutiva, como unidades intermedias, hospitales básicos comunitarios y otras unidades con la infraestructura esencial para esto, mientras que tenemos que también prepararnos para la atención de embarazos de alto riesgo o de emergencias que pueden ocurrir en un 20%. Algo importante también en el caso de la atención del embarazo es que podemos esperar alrededor de un 10% de estos embarazos que terminen en abortos espontáneos, alrededor de 23,000 casos para este trimestre, y esto también es relevante, pues la atención posaborto no complicado, existe evidencia que puede atenderse de manera ambulatoria una vez que se ha hecho el diagnóstico y que no se descartan complicaciones como sepsis, algún factor de riesgo, en donde este manejo se puede continuar en domicilio y no requiere invertir mayor recurso en hospitalización. Sin embargo, sí podemos tener un 15% con sospecha de complicación y alrededor de un 4% que hay que descartar embarazo ectópico, que constituye una urgencia quirúrgica. Y derivado de esto, pues aproximadamente unas 200,000 consultas posparto, al menos, en donde revisamos tanto la condición materna como la continuidad de la atención neonatal con el tamiz metabólico y el tamiz auditivo, que siguen siendo pues de vital importancia para la prevención de la discapacidad. La siguiente. En este sentido, hay recomendaciones a nivel internacional que proponen los diferentes colegios de ginecobstetricia, la Organización Mundial de la Salud y algunas otras series de casos que se revisaron para este lineamiento, en donde nos hacen, por un lado, un llamado, pero también una propuesta de lo que se requiere modificar conforme va aumentando la demanda hospitalaria y de servicios de salud frente al COVID-19. Y esto es la importancia de fortalecer las unidades de atención primaria a la salud para poder responder a esta disponibilidad limitada de servicios hospitalarios, reorganizar las unidades para la atención de pacientes con similares características. Una propuesta muy relevante es que para disminuir tanto la exposición como la exposición y el riesgo de grupos que ya de por sí tienen factores que podrían condicionar una mayor severidad del cuadro, es posible que las unidades de atención primaria dividan y se reorganicen para que en una con mayor capacidad pueda atenderse control prenatal y parto, en otra se puedan continuar los servicios de planificación familiar, en otra quizás se puedan atender las enfermedades crónicas. O sea, no solamente es relevante para los servicios de salud sexual y reproductiva, sino para la reorganización y poder dar respuesta a la atención de la población, que como sabemos, pues hay suficientes motivos de demanda como para poder pensar en estas propuestas. Esto implica, por supuesto, que haya modificaciones temporales en los estándares de calidad. Claro, esto debe contemplar el riesgo de cada mujer y de cada paciente, pero sí es algo que si lo hacemos de manera anticipada y lo establecemos, puede realizarse sin que tenga un impacto negativo en la salud. Por ejemplo, estas modificaciones, algunas que se han registrado, son el egreso posparto, en lugar de 24 horas, tal vez hacerlo en menos tiempo, si es que la condición de la madre y del recién nacido están bien, es posible hacerlo. El inicio temprano de métodos de planificación familiar, la atención la atención de parto en unidades de salud también es una modificación, pues hasta ahora no está implementado, pero puede realizarse. Esto implica también fortalecer tanto cuantitativamente como cualitativamente los equipos multidisciplinarios que atiendan en estas unidades. Es posible reubicar al personal si eso garantiza o permite dar continuidad a la atención, reubicar equipo, hacer la incorporación de diferentes profesionales
entre ellos, pues, medicina, ¿no? Medicina general, médicos generales con experiencia en atención de la salud reproductiva, personal de enfermería obstétrica, partería profesional e incluso actores clave comunitarios como son las parteras tradicionales que sabemos en los lugares más apartados, ellas constituyen a veces una alternativa principal, ¿no? Para que las mujeres puedan acceder a esta atención. Si lo trabajamos en red y de manera planificada, puede tener resultados más favorables. Y esto finalmente si se hace de manera articulada, pues nos permite asegurar el traslado oportuno y la referencia en caso de complicaciones. Y como un ejemplo es cómo podemos ver de manera práctica estas propuestas para dar continuidad a la atención con este enfoque de riesgo, pero también este enfoque preventivo en los dos aspectos, tanto en el riesgo obstétrico como en el riesgo de transmisión de coronavirus. Y es que realizar una primera consulta de control prenatal nos permite hacer una evaluación inicial, determinar estos factores de riesgo, pero también planificar de manera conjunta el seguimiento. Si identificamos a una mujer de bajo riesgo, tal vez no necesito realizar las 8 consultas de atención prenatal que son el ideal, sino puedo limitarlo a 4 o 5 consultas de calidad completas y disminuyo la movilidad y la exposición de la mujer a asistir a los centros de salud y también me permite planificar, ¿no? Cómo va a ser la consulta de las mujeres que se encuentran en control prenatal. Y con cada una establecer un plan de seguridad en donde se le oriente a qué unidad debe acudir en caso de señales de alarma. Y esto va muy relacionado con el siguiente punto, que es el rol importante del personal de salud en la consulta de atención prenatal de otorgar esta información a las mujeres para prevenir y para que ellas puedan actuar de manera oportuna en caso de presentar alguno de estos datos. Otras medidas que también tendríamos que estar señalando son todas las medidas de higiene, medidas de prevención que recomendamos a las mujeres para seguir en casa, insistir en estos 94 casos que tenemos registrados con COVID-19 son un reto importante para justificar todas estas medidas de prevención y definir alternativas con las mujeres. Sabemos que tenemos diversos escenarios, ¿no? Con profundas desigualdades y con grandes retos en donde quizá no podemos decirle a una mujer que solamente esté acompañada por una persona que tampoco salga, ¿no? Que esté en este confinamiento voluntario porque la situación económica no lo permite. Entonces, son escenarios individuales que tendríamos que estar analizando durante esta consulta y estableciendo la mayor cantidad de medidas de prevención que podamos asegurar. Desde este momento podemos también ya definir la unidad para la atención en caso de iniciar trabajo de parto y también comenzar la orientación sobre anticoncepción post-evento obstétrico, los cuidados del recién nacido y el apoyo a la lactancia materna. Algunas de estas actividades comunitarias que se encuentran actualmente restringidas también son los grupos de apoyo a la lactancia y las visitas posparto que realizaban brigadistas y promotores comunitarios y que no están sucediendo. Entonces, es muy importante que ante este escenario las mujeres no carezcan de esta información. Y por último, bueno, ¿por qué estamos constituyendo a las mujeres embarazadas como un grupo de riesgo? En primer lugar, porque las estrategias para reducir la mortalidad y morbilidad materna prevenible tienen que seguir y tienen que fortalecerse durante la pandemia y las medidas de contingencia sanitaria. Y porque, como vimos en el escenario epidemiológico, el registro a nivel nacional hoy nos está mostrando un panorama muy diferente a lo que en la revisión de las series de casos publicadas de otros países se había informado con respecto a los resultados maternos y perinatales. Lo que habíamos registrado a partir de estas recomendaciones es que las mujeres no constituían, embarazadas, no constituían un grupo de mayor riesgo en particular, pero no es el escenario que se nos está presentando en México. Por lo tanto, además de estar siguiendo esta información disponible a nivel internacional, es necesario que en México reconozcamos y podamos identificar con mayor precisión el panorama epidemiológico que enfrentamos, las medidas tanto de prevención como de atención que nos estén resultando efectivas para prevenir una muerte materna y también para la mejor atención del recién nacido en este contexto epidemiológico.
Y bueno, con esto estaría cerrando. La información está disponible en el lineamiento que ella comentaba y pues algunas reflexiones más de la razón de su implementación y de las posibilidades para reorientar y redistribuir los servicios en algo que pues de entrada es ya de corto plazo, pero que podría sostenerse por un mayor periodo de tiempo. Muchas gracias.